En la clase anterior terminamos hablando de normas y de producto punto, o que se conoce también como el producto escalar. Para recordar un poco, nosotros los vectores los pensábamos ya sea como puntos, pero también teníamos la representación de una flecha. Entonces, si tenemos un vector X, la norma de X se denotaba así, que era lo mismo que tomar el producto punto X con sí mismo. Y esto era que si X tenía coordenadas x1, x2, hasta xn, perdón, aquí es tomar el producto punto y sacar raíz cuadrada. Entonces lo que tenemos es x1 cuadrado, x2 cuadrado, hasta xn al cuadrado. Y esto nos da la distancia desde el punto al origen, pero que es lo mismo que la longitud de la flecha. También es longitud, sería esta norma que está aquí. Entonces podemos llamarle norma o longitud. Entonces, regresando al principio del curso que habíamos dicho que los vectores tenían longitud y tenían dirección, nosotros ya le asociamos el concepto de longitud o magnitud a un vector y el concepto de dirección viene asociado en sí con los vectores. Nosotros tenemos la capacidad de decir que los vectores tienen dirección opuesta o la misma dirección. Ya esa era la parte que nos faltaba para tener, digamos, que la versión física de vectores, para tener esas propiedades. Esta era la norma, pero habíamos definido el producto punto en general de X y Y, era la sumatoria del producto 2 a 2 de las entradas correspondientes. Primera entrada con primera entrada, segunda entrada con segunda entrada, hasta llegar a la última entrada. Sumamos este número, tenemos lo que era el producto punto. Y tenía 4 propiedades importantes. Las 4 propiedades era la conmutatividad, la distributividad, lo que hacía con los escalares, que era que si tomamos el producto punto de un vector multiplicado por un escalar, es lo mismo que si tomamos el escalar y lo multiplicamos con el resultado del producto punto. Y la cuarta propiedad era la que nos llevaba a poder definir la norma. Estas propiedades son consecuencia de la definición que tenemos arriba, porque por coordenada a coordenada vamos a tener conmutatividad, distributividad, y podemos sacar múltiples escalares con un factor común. Pero a la hora de trabajar con producto punto, más que todo nos enfocamos en estas propiedades más que en las coordenadas en sí. Entonces, estas 4 propiedades son las que definen un producto punto. Una desigualdad que mencionamos que era importante era la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Que nos decía que el producto punto de X con Y estaba acotado con el producto de las normas de los vectores X y los vectores Y. Y este resultado, si ustedes recuerdan, lo habíamos probado usando solo estas 4 propiedades. Usando que el producto punto era conmutativo, que era distributivo, que sacaba escalares y que era positivo. Entonces no usamos realmente las coordenadas. Entonces mencionamos como nota que siempre que haya una especie de producto punto, algo que satisfaga estas 4 propiedades, vamos a tener un Cauchy-Schwarz. Una versión de Cauchy-Schwarz. Aquí voy a hacer unos comentarios adicionales. Y es, por ejemplo, lo que no vamos a estar trabajando en este curso son lo que son vectores unitarios. Porque nosotros teníamos una propiedad adicional que era que si le sacamos la norma
a un vector multiplicado por un escalar, esto es lo mismo que tomar el escalar, sacarle su valor absoluto y multiplicarlo por la norma del vector. Eso nos dice que si uno toma lambda como 1 entre la norma de x, entonces la norma de lambda por x sería 1. Sería básicamente multiplicar 1 entre la norma de x por la norma de x, que sería 1. Y esto nos sirve para hablar de lo que son vectores unitarios o vectores direccionales. Básicamente, si tenemos un vector aquí o un vector que va para allá, nosotros podemos normalizar y decir, bueno, aquí tenemos un vector x, pero aquí hay un vector x', digamos, que tiene la misma dirección de x, pero tiene longitud 1. Y lo mismo para cualquier vector. Entonces podemos trabajar en lo que sería este círculo, los puntos que están a distancia 1 del origen. Y bueno, estaba viendo estos vectores de posición a la hora de programar movimientos. De hecho, un video que hablaba de programación de videojuegos, o también ahorita hay de estas aspiradoras que se mueven solas. Entonces, un vector da una dirección. Y si uno tiene un punto, uno quiere decir, muévase en esta dirección, pero también hay que saber controlar cuál es la velocidad que le vamos a dar. Entonces, computacionalmente, si usted quiere moverse de un lugar a otro, digamos que usted tiene un objeto aquí en el origen y tiene un punto P aquí, entonces moverse de O a P quiere decir en esta dirección, pero también la velocidad va a depender, para tener una velocidad constante, hay que usar la normalización. Si uno quiere decir, por ejemplo, un paso por segundo, entonces uno quiere esa velocidad. En cambio, si uno agarra otro vector que está más lejos y simplemente usa este vector de posición, se movería mucho más rápido. Realmente los vectores unitarios que se llaman, que es, para obtener un vector unitario uno lo que puede hacer es esto, que se llama normalizar, dividir por la norma, sirven bastante para simplificar, por ejemplo, una base. Hay dos pasos para simplificar una base, que uno es normalizarlos, que tengan norma 1, y el otro paso es hacerlos ortogonales. Entonces aquí hay algo curioso. Bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice lo siguiente, que el producto punto es menor o igual que el producto de las normas. Aquí mencionamos, y lo vimos en la prueba, que uno puede poner un valor absoluto y el resultado sigue siendo cierto. Y en realidad es el mismo resultado porque uno podría poner un menos x para tomar un valor absoluto y la norma de menos x sigue siendo la norma de x. Pero Cauchy-Schwarz nos dice que si uno toma el producto punto de x y de y lo divide entre la norma de x y la norma de y, básicamente toma el producto punto de dos vectores normalizados, dos vectores con norma 1. Entonces este valor es menor o igual que 1. Pero también es mayor o igual que menos 1. Este cociente es un número entre menos 1 y 1. Y eso nos dice que existe un único valor entre 0 y pi, tal que el producto punto de x por y dividido entre la norma de x y la norma de y es igual al coseno de este ángulo. El coseno entre 0 y pi, en 0 empieza en 1
y entre pi termina en -1. Entonces, sí, hay un único valor porque es estrictamente creciente en este intervalo. Pero también esta información que está en el cuadrito la vimos en la guía. ¿Sí? Ahorita no estamos metidos en lo que hicimos en la guía, sino que es un resultado que tenemos ahí. Entonces, uno puede hacer la siguiente definición. Definimos el ángulo entre X y Y como el valor θ en 0 pi, tal que XY a X norma de Y es igual a coseno de θ. Bueno, eso sí, esto tiene sentido si tanto X como Y son distintos de 0, porque uno no puede ir entre 0. En 0 no tenemos un ángulo. Entonces vean que aquí estamos tomando una dirección completamente contraria a la de la guía. Estamos tomando una definición del ángulo como un cociente entre el producto punto y una norma. Bueno, ¿eso qué significa? Básicamente, el álgebra define la geometría. Pensemos en un espacio vectorial más abstracto y que exista una operación que cumpla estas 4 proposiciones. 4 de aquí arriba. La desigualdad de Cauchy-Schwarz sigue siendo válida. Vamos a hacer este cociente y tendríamos un número entre -1 y 1. Entonces, podemos definir, por ejemplo, si tuviéramos un producto punto entre funciones, podemos definir el ángulo entre 2 funciones. Podemos definir geometría usando álgebra. Porque ven que hasta este momento, lo único que hemos usado es la definición algebraica del producto punto. Bueno, aquí está la definición algebraica. Entonces el álgebra es capaz de definir la geometría. Por supuesto que también es recíproco. En este caso, en espacios más abstractos, uno puede tomar álgebra para definir geometría, pero esta geometría coincide con la que estamos acostumbrados. Entonces, de lo que rescatamos de la guía es la siguiente definición. De nuevo, esta definición es una definición algebraica. Decimos que X y Y son ortogonales. Básicamente la definición es la que aparecía en la parte de la guía. Si el producto punto de X y Y es igual a 0. Se denota, usualmente se usa esta notación para decir perpendicular. Entonces, nuevamente estamos usando el álgebra para definir geometría. La guía anterior era para decirnos, vea, la geometría que estudiamos antes en el colegio, o los que están llevando de 370 o llevaron, es la misma que está apareciendo aquí, en el RN. Es la misma geometría definida desde un punto algebraico. Esto de ortogonalidad es importante para definir lo que son espacios tipo euclideos. De eso se hablaría un poquito más en 460 posiblemente. Básicamente, vean que nuestros vectores, pensemos, bueno, nuestros vectores canónicos, E1 es ortogonal a 2, E2 es ortogonal a 3,
En realidad, EI es ortogonal a de J, si es diferente de J, ¿verdad? Porque si uno hace el producto punto de EI con EJ, lo que va a tener es 0 por 0, 0 por 0, y va a tener un 1 por 0, y en otro lado un 0 por un 1. Eso sí es diferente de J. Si fueran iguales, el 1 de izquierda coincide con el de la derecha y tenemos el valor 1. Los vectores EI también son unitarios, entonces esto se conoce como una base ortonormal. Y el asunto es que en espacios más abstractos, si uno puede encontrar una base de este estilo que imite a los vectores canónicos, entonces muchas de las propiedades las puede pasar a este nuevo espacio vectorial. Entre ellas, el cálculo de normas. Porque uno usa Pitágoras para calcular la norma de un vector. Si uno tiene una base ortonormal, también puede usar Pitágoras para eso. Bueno, a veces se usa para entender formas cuadráticas. En 450 posiblemente hay elipsoides y algunas formas cuadráticas por ahí. Se puede entender usando bases ortonormales. Y un ejemplo no les voy a escribir, pero es la base de Fourier. Entonces, a esas alturas, posiblemente, si han escuchado Fourier, han escuchado muy poco. Y a veces se habla un poquito entre 50 como material adicional. Pero Fourier en realidad es muy importante para entender funciones. Y resulta que Fourier, aunque no lo mencionan desde el punto de vista de análisis, usualmente no lo mencionan a la par, resulta que es una base ortonormal del espacio de funciones. Claro, solo que se usa bases ya expandiendo la definición de base para tomar límites. Pero sí, muchas de las propiedades se siguen manteniendo. Bueno, voy a dejarles aquí unas palabras para los que quieren aprender más. Si quieren. Lo que tenemos aquí es lo que se llama sería buscar, tenemos estas palabras, que sería un producto interno. Básicamente el producto punto es un producto interno. Pueden buscar también espacios de Hilbert. Que son espacios con un producto interno. Y que son entre el mundo de espacios vectoriales, que hay objetos muy abstractos. Están los de Hilbert, que se parecen mucho a los espacios euclídeos, a espacios como el Rn. Y también está Gram-Schmidt. Que es un proceso que nos permite ortogonalizar una base. Y cuando estudien Gram-Schmidt, recuerden este ejercicio B, porque básicamente aquí lo que estamos haciendo es, tenemos el vector B, lo normalizamos, y en vez de usar el vector A, usamos el vector que va de P a A, que es ortogonal a B, pero se puede hacer con más dimensiones. Se puede ir extendiendo, toma un tercer vector que sea ortogonal a los anteriores, con una modificación muy parecida a esto, con un proceso parecido a eso, y ese es Gram-Schmidt. Ahorita vamos a aprender un poco de lo que es el producto cruz o el producto vectorial, que solo existe en R3. De hecho, existe otro producto cruz en R7, en el sentido de que comparte muchas de las propiedades por ahí, que lo que hace es que toma dos vectores y nos da un vector ortogonal a ambos. Pero antes de eso, ¿por qué son importantes los vectores ortogonales? Les voy a hablar un poquito de lo que son hiperplanos. En realidad nos vamos a concentrar en los planos y rectas. Ambos son hiperplanos, las rectas en R2 y los planos en R3. Entonces, un hiperplano de Rn es una copia de Rn-1. Tal vez han escuchado esta notación antes. Entonces, así
una recta es un hiperplano en R2 y un plano es un hiperplano en R3. Entonces, básicamente las propiedades que vamos a ver nos sirven espacios en dimensión más general, porque es un hiperplano para cualquier n, pero nos va a ayudar a deducir propiedades sobre rectas en R2 y planos sobre R3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una copia de Rn-1 que sería dejando a todos los vectores, dejando la última coordenada como 0. Básicamente, si lo pensamos como R3, uno puede pensar, bueno, tome el plano que está aquí, sin la altura. Uno puede tomar este objeto y esto es una copia de Rn-1, ignorando la altura, que sería U, el conjunto de los x1, x2, xn en Rn, tales que xn es igual a 0. Quite la altura, básicamente. Haga como si la última coordenada no existiera. Eso es claramente una copia de Rn-1. Bueno, esta copia que está aquí tiene una propiedad muy particular. Existe esta altura, este último vector, que es ortogonal al hiperplano. Vamos a llamarlo N. ¿Ortogonal al hiperplano en qué sentido? Básicamente que todo vector en el plano, en el hiperplano, es perpendicular a N. ¿Sí? Vean que si usted toma un vector en U, entonces, al hacer el producto punto de este vector con EN, esto es 0, ¿verdad? Simplemente porque al hacer este producto punto, esto es igual a xn, ¿verdad? Es x1 por 0, x2 por 0, x3 por 0, hasta xn por 1. Eso es xn. Y por definición, xn en U es 0, ¿verdad? Entonces, en realidad esto es un sí y solo sí. Uno podría definir este hiperplano como el conjunto de vectores que son ortogonales a EN. ¿Okay? Pero este es como el hiperplano más sencillo que hay. Es una copia de Rn-1, solo removiendo la última coordenada o dejándola fija. Bueno, resulta que toda copia de Rn-1 es idéntica, es una copia de Rn-1. Geométricamente es lo mismo. Entonces, si pi es un hiperplano, existe un vector que podemos llamar n, que es normal al plano, al hiperplano, a pi. Esta plana normal significaría que es ortogonal a toda dirección en el hiperplano. Entonces aquí la ventaja de U es que pasa por el origen, es un espacio vectorial, y todas las direcciones del origen están contenidas en el hiperplano. En general, hay que recordar que eso no es así. Entonces aquí, esto quiere decir que n es ortogonal
a toda dirección en el plano. ¿Ves? Básicamente a todo vector localizado en el hiperplano. A todo vector localizado de ¿sí? Y aquí una cosa, para estar claros, nosotros podemos extender, todo vector localizado tiene un vector asociado. Entonces podemos pensar en ortogonalidad si sus vectores asociados son el mismo. Vamos a poner un cuadrito aquí. Es que AB es ortogonal a CD. Es lo mismo que decir que B menos A es ortogonal a D menos C. Pero también podemos comparar un vector localizado con un vector regular. Esto sería lo mismo que decir B menos A es ortogonal a N. Básicamente lo que estamos diciendo aquí es que a la hora de hablar de ortogonalidad, incluso de ángulos, cuando usamos vectores localizados, siempre vamos a estar con su vector asociado, que es la resta del extremo final con el inicial. Pero podemos decir incluso más que esto. Vean que aquí es un sí solo sí, no es que n sea ortogonal a todo vector en el hiperplano, sino que si es ortogonal al vector en el hiperplano, es porque está en el hiperplano este vector. Entonces podemos hacer lo mismo. Si P es un punto en pi y n es un vector normal a pi, entonces un punto X en Rn, entonces si Xn pertenece a Rn, si X pertenece a Rn, X pertenece a pi, sí y solo si el vector localizado de P a X es ortogonal a N. Esto mismo que decir que P menos X producto punto con N es igual a 0, y a veces se reescribe como el producto punto de X con N es igual al producto punto de P con N. Entonces, esto que está aquí nos define, nos da otra forma de definir un hiperplano. Esto puede aplicar para planos en R3 o rectas en R2. Bueno, a esto vamos a regresar un poco después. Ahorita vamos a empezar a hablar de lo que es el producto cruz o producto vectorial.